Reflexión sobre la importancia de la existencia de Dios. Si usted es una de las personas que cree que existe un ser creador del universo, y que este ser es omnipotente, omnipresente, omnisciente y benevolente, y que, siguiendo un sistema de creencias, interviene para ayudar a resolver los problemas que le aquejan al ser humano, yo le puedo demostrar que aunque existiera este ser, dicho ser no intervendría en la vida de los seres humanos. Para poder demostrarlo, debemos recordar que el ser humano es una especie más de las especies que viven en este planeta. En este sentido, cada especie no solo se diferencia por sus características físicas, sino porque poseen ciertas habilidades, algunas de ellas se comparten con las demás especies, y otras son específicas de cada una de las especies. En el caso del ser humano, es una especie que comparte características físicas con ciertas especies, que lo hacen estar dentro de una misma categoría, como es el caso de los mamíferos. Sin embargo, el ser humano se diferencia de las especies que forman parte de los mamíferos, y de las demás especies, porque tiene la gran capacidad de manipular cosas, y crear herramientas. Además, se diferencia porque tiene la capacidad de razonar, y de ser consciente de su existencia. En este punto, el ser humano, al tener estas dos capacidades, hicieron que se cuestionara el origen de su existencia, y de la existencia de su entorno, y a la vez, llegara a suponer, que el origen de todo, fue por causa de la existencia de un ser creador, al que llamó Dios. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a realizar la siguiente analogía. Vamos a suponer que algunas especies diferentes al ser humano, pero que están dentro de la categoría de los mamíferos, poseen la característica de razonar, y ser consciente de su existencia, tal como lo hace el ser humano. Vamos a suponer que los tigres y los venados lograron desarrollar la habilidad de tener conciencia de su existencia, y que suponen que existe un ser que los creó, o sea que existe un Dios. Además, vamos a suponer que ambas especies son creyentes de la fe cristiana, para que se ajuste a la definición de ese ser creador del universo, que se describió al principio de este video. Imaginemos por un momento, que en la mañana, el tigre reza el Padre Nuestro a Dios, y se enfoca en la parte que dice, danos hoy el pan de cada día, que en este caso, sería la carne de cada día, ya que a dicho animal, Dios lo diseñó, o lo creó, para que solo pueda sobrevivir comiendo carne. Por otro lado, el venado hace exactamente lo mismo que el tigre, rezar el Padre Nuestro a Dios, y se enfoca en la parte que dice, líbranos de todo mal, ya que Dios diseñó, o creó al venado para que su anatomía sirviera de alimento al tigre, pero que, además lo creó, o diseñó, con un instinto de supervivencia para que no se dejara atrapar por algún depredador. Aquí voy a abrir un paréntesis, para llevar a cabo una pequeña reflexión. Es interesante observar, que de existir un Dios, que fuera todo amor y misericordia, diseñara a una especie que solo pueda sobrevivir matando a otra especie, y que la especie que sirve de alimento, lo diseñara con instinto de supervivencia, para que no se dejara atrapar. Uno podría pensar, que la forma en que este Dios habría diseñado estas especies, pareciera que se tratara de un juego macabro, en la cual, se lleva a cabo una competencia por la supervivencia, porque para el tigre, el poder cazar el venado, significa poder seguir viviendo, y para el venado, el poder lograr escapar del tigre, también significa seguir viviendo. Siguiendo con la analogía entre el rezo del tigre y el rezo del venado, yo planteo las siguientes preguntas. ¿A cuál animal ayudaría Dios, al tigre, o al venado? ¿Tendría algún sentido que Dios ayudara a alguno de los dos, cuando Él mismo fue el que los diseñó a cada uno de esa forma? En este caso, lo más lógico sería pensar, que Dios no ayudaría a ninguno de los dos, puesto que los diseñó a cada uno, con las habilidades suficientes para poder sobrevivir. Lo mismo pasaría con los seres humanos.
nosotros somos una especie más en este planeta. Y en este sentido, no somos ni superiores, ni inferiores a las otras especies, sino simplemente diferentes. Si pusiéramos a un ser humano, sin tener algún tipo de arma, en una jungla donde estuvieran el tigre y el venado, ¿en qué se convertiría el ser humano? ¿En presa, o en depredador? En estas circunstancias, el ser humano se convertiría en presa, y en este caso, por más que le pidiera a Dios que lo libre de ser comido por algún depredador, este Dios no intervendría para evitar que el tigre, por ejemplo, se lo coma, ya que el tigre vería al ser humano como una presa, y estaría actuando conforme fue diseñado por este Dios. Por otro lado, podríamos decir que este Dios le habría dado al ser humano la capacidad de pensar para resolver problemas, y para crear cosas, y por supuesto, la anatomía para poder diseñarlas, por lo que utilizando dichas habilidades, el ser humano podría defenderse de cualquier depredador. Es por esta razón, que de existir un Dios, no intervendría en la vida de los seres humanos, porque le habría dado las habilidades necesarias para poder sobrevivir en su medio ambiente, de la misma forma que lo habría hecho con las demás especies. Tomando como base lo anteriormente expuesto, le propongo que analice la siguiente pregunta, para que de una vez por todas pueda darse cuenta, que de existir un Dios, no tendría sentido que interviniera en la vida de los seres humanos, de la misma forma que no interviene en la vida de las demás especies. Si Dios es el que creó, o diseñó a la naturaleza, que es la encargada de determinar el comportamiento de todo lo que existe en el universo, ¿qué sentido tendría que este Dios interviniera para ir en contra de la naturaleza que él mismo diseñó? Mi opinión al respecto, es que el ser humano, solo depende de las habilidades que tiene para poder sobrevivir, y resolver los problemas que se le presentan, sin que un creador tenga que intervenir, ya que no tendría ningún sentido que lo hiciera, puesto que habría sido él mismo, el que dio al ser humano las habilidades necesarias para sobrevivir, de la misma forma como lo habría hecho con las demás especies. De hecho, siempre ha sido así. La humanidad ha sido la encargada de resolver los problemas que se le han ido presentando a través de la historia, utilizando las capacidades que hacen a esta humanidad diferente de las demás especies. Por lo tanto, si se llega a la conclusión que Dios no interviene en la vida de ninguna especie, incluyendo la del ser humano, su existencia es irrelevante. Lo que sí es importante, es conocer, y desarrollar nuestras propias capacidades, que son las que nos ayudan a sobrevivir, en este maravilloso planeta. Muchas gracias por su atención.